Amén, hermanos. Vamos entonces al capítulo que nos corresponde el día de ahora, que es Jueces 19. Vamos a leer algunos versículos. El tema de ahí, hermanos, que aparece en el capítulo 19 es el levita y su concubina. Vamos a leer los primeros 4 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Leamos el 4. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Hace 5 meses que empezamos con este estudio del libro de Jueces, hermanos, y creo que estos capítulos finales que estamos viendo no son nada en comparación a lo que nosotros vimos al principio, ¿verdad? Es algo totalmente diferente a cómo nosotros empezamos con este estudio. Hemos podido ir viendo en cada uno de los capítulos cómo la relación Dios-pueblo se ha ido deteriorando con el pasar del tiempo. En lugar de ir incrementando su relación con Dios, en lugar de vivir agradecidos con Dios, porque acordémonos que ellos ya están viviendo en una tierra que Dios les dio, que Dios les había prometido y que Dios se los había cumplido. La relación entre ellos con Dios ya estaba casi nula, o nula podríamos decirlo. Estos últimos 3 capítulos del libro de Jueces nos habla acerca de eso, de un pueblo que ya no tiene temor de Dios, de un pueblo que se alejó completamente de Él y que le dio rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Y nada bueno puede salir de un corazón donde Dios no está. Un pueblo que no tiene a Dios es un pueblo donde claramente habrá un caos. Y eso se refleja en estos capítulos que hemos visto, en el que nos compartió el hermano Vladimir, en el que nos compartió el hermano Freddy, y también en el capítulo que vamos a estudiar ahora. Si nos fijamos en el primer versículo, donde dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel. En el versículo número 1 hay bastantes acciones que no están correctas, hermano. Primero, Israel no tenía un rey. No había nadie que lo gobernara, no había ningún juez. El último juez que leímos fue en el capítulo número 15, donde hablamos acerca de Sansón, el último juez del que estuvimos aprendiendo. Ahora ya vamos por el 19 y ya no ha aparecido otro rey. Ya no ha aparecido otro líder que sacara adelante al pueblo o que ayudara a que el pueblo enmendara su relación con Dios, que los acercara, que intercediera. Un líder como Moisés, un líder como Josué, ya todo eso ya quedó en el primer capítulo, creo yo, del libro de Jueces. Ahora Israel ya no tiene un rey, pero más que un rey físico, Israel se negaba a tener a su Dios como rey. Porque no es tanto que no tenga a un líder físico, sino el no querer a su propio Dios, que Él los había escogido como pueblo especial, abandonarlo y alejarse de Él.
Creo que eso fue lo peor que ellos pudieron haber hecho. Y empezar leyendo el capítulo 19 con eso, hermanos, esto ya nos trae un mal presagio, ¿verdad? Ya se siente que lo que viene más adelante no va a ser nada bueno. Y en efecto que así lo es, ¿verdad? No aceptaban el reinado de Dios para sus vidas. Esto ya era algo caótico. Lo segundo que vemos en el primer versículo, hermanos, es que dice que había un levita que moraba como forastero. Y eso a mí sí me llama mucho la atención, porque nosotros estuvimos leyendo cómo Dios repartió las tierras, cómo les estuvo distribuyendo a cada tribu, y en especial a los levitas se les dio una parte muy importante a ellos. Prácticamente el vivir como un forastero, cuando Dios ya te dio tu herencia, eso no está bien. ¿Qué andamos haciendo como forasteros si Dios ya nos dio la parte que nos corresponde a cada uno? ¿Significa que estamos rechazando la herencia de Dios? ¿Significa que no estamos valorando la herencia que Él nos había preparado? Cuando este levita vive como un forastero, eso está dando a entender, ¿qué haces tú por otro lado donde Dios no te ha llamado? Tienes que estar en la parte que Dios te había asignado a ti. A los levitas, si no les dieron una tierra específica, pero sí les dieron ciudades dentro de las tribus. Ellos eran los únicos que podían vivir entre las diferentes tribus, porque las demás tribus sí estaban por separada, pero ellos no. Ellos sí podían vivir en cualquiera de ellas. Pero dice el versículo número 1, que este levita del cual nosotros estamos hablando vivía como forastero en la parte más remota del monte. ¿Qué andaba haciendo un levita en la parte más remota? ¿De qué se andaba escondiendo? ¿Verdad que parecería que el levita anda huyendo de algo, o como que no quisiera que vieran lo que él está haciendo? Y cuando venía en el carro venía pensando esto, y me acordé de un versículo de un proverbio que dice: el ladrón corre sin que lo persiguen, ¿verdad? Porque él sabe que ha hecho algo. Entonces, este levita dice que él vivía en una parte remota del monte Efraín. Y a ellos Dios les había establecido ciudades cerca del tabernáculo. ¿Por qué? Porque los levitas eran personas que se dedicaban a eso. Eran elegidos de Dios para servir en el templo, ayudando, asistiendo a los sacerdotes, tenían funciones religiosas, o sea, no eran cualquier cosa, hermanos. Ellos eran unos ministros de Dios en el pueblo. Ellos tenían que cumplir con ciertas funciones, por eso ellos tenían que vivir cerca del tabernáculo. Pero vemos que él no hizo de esa manera. Hay un versículo que me encanta mucho, porque siento como que una parte muy cariñosa de Dios, porque Dios a los levitas les dice: los levitas son míos. Les voy a decir a dónde está en el libro de Números 3:45. El mismo Dios les está diciendo: yo los he escogido entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Y dice: los levitas me pertenecen a mí. El Señor se expresa muy cariñosamente de estos servidores que Él ha puesto en cada una de las tribus. Y Él les dio tierras, buenas tierras, hermano. No crean, o sea, yo por eso no me explico por qué este levita pudo aislarse. Si dice la Biblia que les dieron buenas tierras. No crean que les dieron la más fea, les vamos a dar a ellos. No, les dieron una buena tierra a cada uno de ellos. Pero este levita decidió alejarse y vivir como un forastero. Ahora, eso por un lado, ¿verdad? Lo siguiente que vemos ahí, que no está bien, en el versículo que acabamos de leer, en el número 1, es que allí dice que el levita había agarrado una concubina para él. Eso también habla que no está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el libro de Génesis Dios ya había establecido que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, no un hombre y dos mujeres, ¿verdad?
que esas prácticas se daban en esos tiempos, hermanos. Pero no era un mandato de Dios, no era algo que Dios quería para su pueblo, porque nosotros sabemos y conocemos de hombres de Dios que tuvieron sus concubinas y no les fue bien, ¿verdad? Abraham tuvo su concubina, David tuvo sus concubinas, y Salomón, ¿cuántas tuvo? Él no tuvo ni una ni dos. 300 concubinas tuvo Salomón, hermanos. Eso no estaba bien. El tener una concubina no era algo muy bien visto, y mucho menos si eres un levita. Él debía de tener una sola esposa, y creo que se hubiera evitado muchos problemas. Más adelante vamos a ver qué problemas son los que él pudo haberse evitado si hubiera seguido los mandatos del Señor desde el principio. Ahora, otra cosa que se les exigía a ellos era que en Levítico, donde están todas las exigencias, los mandatos para los levitas, podemos ver que a ellos se les había instruido a casarse con mujeres que fueran vírgenes. La Biblia presenta el concubinato como una relación que les acarreaba problemas a aquellos a quienes decidían tomarlo, ¿verdad? Y hacerlo parte de la vida de ellos. No era una buena relación, no era una relación ideal para alguien que era un servidor de Dios. Si seguimos leyendo, hermanos, otra situación que vemos que no está bien está en el versículo número 2, a donde dice que la concubina le fue infiel. Hay versiones donde dice de que esta concubina fue como que se prostituyó con alguien más, pero hay versiones que también dicen que posiblemente no era que ella había tenido relaciones con alguien más, sino que muy probablemente solo fueron malos entendidos entre ellos y que por eso ella lo abandonó. O sea, hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Unos dicen que probablemente sí y otros dicen que probablemente no fue algo así de grave, por lo cual ella decidió irse, y por lo cual considero yo también que podría no ser ese el motivo, porque yo creo que el levita a lo mejor no hubiera ido tras ella. Pero dice aquí en el versículo número 3, que el levita la siguió. El levita fue tras de ella. Pero además, ¿por qué? Porque además de que ella le fue infiel, hizo algo más. Lo abandonó. Se fue con su papá. O sea, ¿cuántas situaciones mal vemos desde el principio de este capítulo? El levita esperó 4 meses para ir detrás de ella. ¿Por qué habrá esperado ese tiempo? Yo pregunto, el esposo y la esposa, ¿cuánto tiempo pasa para que usted quiera reconciliarse cuando han habido malos entendidos con su esposa? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ni un día, dijo el hermano Willy, un día de estos, ¿verdad? Ni un día, dijo él, no se puede ni un día, ¿verdad? Cuando hay amor, cuando son relaciones sanas, así debería de ser, ¿verdad? Pero cuando no, 4 meses. 4 meses fue lo que esperó este levita para poder ir detrás de ella a traerla de regreso a la casa del padre. Otra quizás de las cosas por las que yo considero que a lo mejor esta concubina no cayó en el tema de tener otros hombres, es porque yo no veo que sea una mujer pagana. Ella era de la tribu de Belén, no era una filistea, no pertenecía a otros pueblos, ella pertenecía al pueblo de Dios. Considero yo, pero esa es mi opinión personal, hermanos, que yo considero que muy probablemente ella no fue el gran error que ella pudo haber cometido. Sigamos leyendo, hermanos. Nos quedamos en el 4, ¿verdad? En el 3. Entonces en el 4 dice: y viéndole el padre de la joven, salió a recibirla con gozo, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí.
Bien, en estos versículos hasta el 9, hermanos, nos habla acerca de que el levita fue por ella, el suegro lo recibió, pero el suegro, cada vez que el levita decía, ya nos vamos, el suegro le detenía y le decía, espérate, no te vayas, mira, come, bebe con nosotros, porque era parte de las tradiciones, ¿verdad? Pasar comiendo y bebiendo. Entonces, el levita tuvo que posponer su salida con la concubina de la casa del suegro y les agarró la noche. ¿Por qué? Por estar posponiendo. Porque él decía, me voy a ir, nos vamos a ir. El suegro venía y le decía, no te vayas, espérate, vete más tarde. Pasaba otro día y no se fue. Al final se hicieron 5 días que el levita estuvo en la casa del suegro, porque el suegro no lo dejaba ir. Pero yo digo, como una persona con liderazgo, una persona que es determinada, una persona que tiene ya planeado algo, ¿por qué retrasa sus planes? ¿Por qué se arriesgó de esa manera a salir de noche? ¿Quién sale de un viaje de noche, hermanos? Si sabemos que antes los viajes no eran en avión, no eran en barco, no eran en carro, eran grandes caminatas las que se pegaban, ¿verdad? Caminaban unas grandes distancias. ¿Quién se va a atrever a salir con su esposa por la noche y arriesgarse de esa manera? Pues este levita lo hizo. En el versículo número 9 dice que por fin se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche, aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Ahí es donde ellos ya emprendieron su camino. Lamentablemente ya no era hora para andar haciendo un viaje. También aquí la prudencia, ¿verdad? Aquí le faltó un poco de prudencia a este levita, porque ya era demasiado tarde para salir. Pero él, no sé si a lo mejor por agradar a su suegro, era que él lo estuvo posponiendo y esperó hasta la noche para poder salir de ahí. Se acercaron a una ciudad en la cual él no quiso entrar, porque en el versículo número 11 dice, en la segunda parte, dice que el criado le sugirió, entremos aquí a la ciudad de los jebuseos para que pasemos la noche. Pero el levita le respondió, no iremos a ciudad de extranjeros que no sean de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar y pasaron ahí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. El que ellos llegaran a una plaza en una ciudad es porque ellos esperaban que alguien mostrara un poco de hospitalidad con ellos, que alguien les ofreciera un lugar a donde quedarse, y porque era parte de los mandatos que Dios tenía para el pueblo de Israel. Les voy a leer lo que dice Levítico 19:34. Dios les dijo a ellos, el extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. ¿Y quién de los que vivía ahí le ofreció un lugar para quedarse al levita y a su concubina?
En el versículo 16 dice que un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, y el cual era del monte de Efraín, eran vecinos, ¿verdad?, con el levita, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran los hijos de Benjamín. Este señor fue el único que les ofreció su casa. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvieron ellos esperando en la plaza para que alguien les pudiera abrir su hogar? Y pasó este señor y los vio ahí, y él sí les ofreció donde poder ellos pasar la noche. Acordémonos que ellos aquí están en una ciudad israelita. Ellos están aquí en la tribu de Benjamín. Si seguimos leyendo, hermanos, vamos a ver, lo vamos a pasar al 19. Dice, este es el levita diciéndole al señor anciano: nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Esa parte de no nos hace falta nada, hermanos, a mí me dejó pensando bastante. Porque a pesar de que este levita probablemente iba con sus porciones o raciones preparado para el viaje, podríamos creer que era alguien que estaba listo para esto, que llevaba lo necesario para su viaje. Pero a este levita se le parecería que se le olvidó lo más importante para el viaje. Porque yo no veo la presencia de Dios por ningún lado de todo lo que el levita ha hecho. Desde el versículo número 1 hasta donde hemos leído hasta aquí, yo no he escuchado una oración de levita. Yo no he escuchado, era un levita, era alguien que podía enseñar la palabra, era alguien que podía dirigir a un pueblo a la búsqueda de la presencia de Dios, pero él no lo hizo en ningún momento. Él estaba enfocado en su situación. Él tenía un propósito por el que él hizo el viaje. Y al decir él, nosotros tenemos todo lo preparado, no tenía todo listo. Le hacía falta demasiado a este servidor de Dios. Porque leamos lo que dice más adelante. Vamos a leer el 21. El señor anciano fue muy amable con ellos, ¿verdad? Porque dice que los trajo a su casa, les dio de comer a los asnos, se lavaron los pies y comieron y bebieron. Parte de la hospitalidad que todos deberían de haber tenido. Cuando yo veo a este levita que tal vez no hizo las cosas bien, no puedo evitar también ver cómo las demás personas a su alrededor tampoco hacían las cosas bien. O sea, no era el único que no estaba haciendo bien las cosas. Había un pueblo que se había apartado de Dios. Había un pueblo que había olvidado el mandato de ser hospitalarios con los demás. Y si nosotros seguimos leyendo, en el versículo número 22 dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa del anciano, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Ok, esto de que llegaron estos hombres alborotadores, ¿verdad? Hombres perversos, dice la Biblia. Eran unos de la tribu de Benjamín, hombres que tenían deseos retorcidos, porque al hablar ellos, saca a los hombres para que los conozcamos, ellos se estaban refiriendo a otro término muy fuerte que es el mismo del que habla Génesis. Si nos vamos al libro de Génesis, hermanos, en el capítulo número 19, si quieren se los leo yo. Yo anoté aquí lo que dice el libro de Génesis 19:5. Dice: y llamaron a Lot
y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esos varones eran los ángeles que fueron por Lot y por su familia. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lo mismo se estaba repitiendo aquí, con la excepción que aquí estamos hablando de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un pueblo de Dios. Hermano, qué tristeza que el pueblo de Dios imite ese tipo de cosas. Terrible. Porque era algo horroroso lo que ellos querían hacer con este levita. Imagínense qué perdido estaba este pueblo, porque estamos hablando de acciones homosexuales. Ellos querían hacerle daño al levita. O sea, ¿cómo estaba la mentalidad de ese pueblo para poder llegar hasta ese tipo de pecados, hermanos? ¿Cómo estaba el corazón de entenebrecido dentro de ellos? Que ahora no solamente se habían alejado de Dios y tenían sus ídolos, sino que ya había perversión en la vida de ellos. Y tienen este tipo de acciones comparados con una ciudad que Dios la tuvo que destruir por la maldad que había en ellos. Y ellos también cayeron en lo mismo. Ahora, si nosotros seguimos leyendo lo que ahí sucedió, el hombre de la casa sale a hablar con estos hombres y les dice, no, en el 23, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis esta maldad. ¿Por qué? Porque él era responsable de él, porque él lo había invitado a su casa. He aquí, y da una idea, hermanos, mala idea. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Y no solo da una mala idea, la supera, porque dice: humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. ¿Quién haría eso con su hija, hermanos? ¿Quién va a ofrecer a su hija de esa manera? ¿O quién haría eso por su esposa o por su familia? Lo mismo hizo Lot cuando los hombres le pidieron sacar a esos ángeles. ¿Qué dijo Lot? Aquí tengo 2 hijas, dijo Lot, y ellas no han conocido varón. Las voy a sacar afuera y hagan con ellas como bien les parezca, pero a estos varones no les hagan nada. La misma actitud del anciano, la misma actitud que tomó Lot en el libro de Génesis. No se muestra un amor ahí, ¿verdad? Se nota la corrupción que hay en esa ciudad. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, hermanos, en el número 25 dice: mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, o sea, el levita, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Vamos ya por el versículo número 25. Hermanos, en los primeros 25 versículos de este capítulo hemos visto cómo el levita ha fallado como un representante de Dios. Falló como un sacerdote de Dios, como un líder llamado por Dios. Y ahora vemos al levita fallando en su llamado como esposo, como alguien que debería de proteger a su esposa, o en este caso a la mujer que leímos en el versículo número 3, donde él dijo que la iba a ir a buscar y le iba a ir a hablar amorosamente. No vemos lo amoroso por ningún lado en cómo trataba él a la concubina. En estos versículos que acabamos de leer no hay mayor explicación que dar, porque yo creo que está claro lo que le pasó a
lo que le hicieron estos hombres a la concubina de este levita. En el versículo número 26 dice que cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. ¿Y qué hizo él? Se levantó por la mañana, abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. La encontró tirada. Le dijo: levántate, como que si no le había pasado nada, ¿verdad? ¿A dónde está el amor, los cuidados, la protección? ¿Por qué no hubo una demostración de amor hacia ella? Y yo cuando estaba haciendo este estudio, hermano, yo me acordaba de la predicación del domingo del hermano Alex, donde él decía todos los que está en Primera de Timoteo, todo lo que debe de cumplir. Y decía el hermano Alex, no solo un servidor de Dios, cualquier hombre, hijo de Dios, tiene que servir cada uno de esas. Y habló acerca del trato del esposo con la esposa. Es lamentable lo que nosotros vemos, hermanos, como cuando un pueblo se aparta de Dios, incluso los líderes se apartan de Dios, se convierten en personas insensibles ante este tipo de casos. Y esto que está en la Biblia, hermanos, esto pasa en la vida real, lamentablemente, ¿verdad? Este tipo de situaciones también se dan hoy en día. Pero que Dios nos guarde y nos cuide a nosotros de algún día poder ver estas cosas normales y de olvidarnos que nosotros somos hijos y ministros de Dios. Y nosotros sí debemos de cuidar el llamado que Dios nos ha hecho, no solamente como ministros o siervos de Dios, como líderes de Dios, a donde sea que Dios le haya llamado en cualquier ministerio, sino también como esposos, como esposas, el cuidar ese llamado que Él nos ha hecho, el darle honor a Dios a través de nuestras acciones. Porque lo que continúa en este capítulo, hermanos, yo no sé si todavía es peor lo que hizo este levita, a donde dice, en el 29, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Este capítulo número 19 va mucho más allá, ¿verdad? Que demuestra la maldad que puede haber en el corazón cuando no tenemos la luz de Dios en nuestra vida. Cuando nos rebelamos contra la ley del Señor, cuando creemos en nuestra propia inteligencia. En el primer versículo donde dice: en aquellos días cuando no había rey en Israel, en el capítulo número 17, ahí como que la frase estaba completa, ¿verdad? Porque en el capítulo número 17, creo que es el versículo 2, decía: en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y esto es una demostración de que es cierto. Amén. Porque cada quien en su pensar estaban bien. Porque el levita a lo mejor decía: estos están mal por lo que hicieron. Pero y el levita se escudriñó. El levita se autoexaminó y dijo: ¿yo cómo estoy actuando?
porque fácil era venir y buscar un juicio contra el pueblo de Benjamín por lo que sucedió. Pero ¿y él qué hizo? Él también actuó mal desde el principio. Cada una de estas historias se centran en acciones en las que el siervo de Dios tenía que actuar como un intermediario entre Dios y el pueblo, y no lo hizo. Pero esas son las consecuencias de abandonar el pacto de Dios, la relación que nosotros tenemos con Dios, y crear una sensibilidad al pecado y un rechazo a la depravación moral, hermanos. Hay gente que batalla con ese tipo de cosas. Yo estaba escuchando una muchacha que estaba diciendo que pues a ella le gustaban las muchachas, pero ahora que ella es cristiana, le preguntaban, ¿y ya no te gustan? Y ella decía, yo lucho día a día contra ese sentimiento que hay en mí. Y todo cristiano, creo yo, que tenemos una lucha. A lo mejor algunos no tengamos ese tipo de luchas, pero en el momento en que dejemos de luchar, nos va a ganar el pecado y vamos nosotros a ser arrastrados con ello. Van a venir las consecuencias de parte de Dios cuando sabemos que Dios sí puede crear algo nuevo y algo bueno en nosotros. Sí hay esperanza para el mundo. No importa el pecado que sea, tenemos esperanza en el Señor. Esa gente que tiene pensamientos retorcidos, tienen esperanza. Se aceptan a Cristo, se aceptan el llamado, se aceptan a Dios, Dios puede obrar en ellos. La obra de la cruz puede transformar su vida completamente, sacándolos de la perdición del pecado, trayéndolos a la luz admirable del Señor, aceptando el rescate que Él tiene. Dios puede hacer milagros en ellos. Qué bueno, hermanos, que hay iglesias abiertas, que hay personas que aún se esfuerzan por llevar la palabra del Señor. Lamentablemente aquí en este escenario donde nosotros vemos los benjaminitas, no veo eso. No veo que alguien esté buscando del Señor. ¿Por qué el levita no salió y dijo, yo soy un hombre de Dios? ¿Por qué no clamó? ¿Ustedes creen que el Señor no pudo haberlo liberado de ahí? El Señor, si hemos leído en el libro de Josué, en el libro de Jueces, cómo Dios hacía unos grandes milagros para liberar a su pueblo, claro que Dios pudo haber hecho. Pero no buscar a Dios ni aun cuando te están pasando cosas así. ¿Se imaginan qué clase de insensibilidad había en él? Vámonos, hermanos, al libro de Romanos. Vamos a concluir con este versículo. Solo les voy a leer lo que dice en el libro de Jeremías 17:9. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No podemos confiar en nuestra inteligencia, en nuestro pensar. Nosotros como cristianos tenemos la palabra del Señor, que es la guía para nuestra vida. No es como piensa el hermano Pedrito, el hermano Willy, la hermana Katia, que yo voy a actuar como yo creo, como yo pienso que son las cosas. Estoy equivocada. No es así. Tenemos que tener la mente de Cristo, ¿verdad? Tenemos que seguir las instrucciones que el Señor nos ha dado. Bien, en el libro de Romanos 1:22 dice: entonces Dios los abandonó en su propio pecado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Profesaron ser sabios y se hicieron necios, y Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Cuando el pecado lo rebasa a uno, suceden este tipo de cosas. ¿Qué nos toca hacer nosotros como hijos de Dios, hermanos? Cuidar el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esto que le sucedió a Levita parece como una bola de nieve, ¿verdad? Que empezó un poquito así, porque tampoco es tan chiquita, pero después se fue haciendo más grande y más grande. En el siguiente capítulo nos van a hablar acerca de cuáles fueron las consecuencias que tuvo que sufrir el pueblo de Benjamín, la tribu de Benjamín, por haber hecho esto. Hay consecuencias por eso, porque el levita como que está pidiendo venganza, ¿verdad? Como que él está pidiendo castigo para la gente que hizo esto. El hermano Pedrito, o hermano Willy, ¿verdad? El hermano Willy nos va a hablar acerca de eso. Amén. Acerca de esta guerra civil, ¿verdad? Que se desata entre el mismo pueblo de Dios, hermanos, increíble. Es lo que hace el pecado, dividir y crear este tipo de caos. Uy, gloria a Dios, hermanos, que no estábamos en ese tiempo nosotros, ¿verdad? Imagínense cómo alejarse de Dios de esa manera. Bendito Dios que no, hermanos, que tenemos palabra del Señor, que tenemos un lugar donde poder venir y agarrar el consejo. Si no agarramos consejo, porque no queremos, ¿verdad? Porque aquí siempre hay palabra del Señor, aquí siempre hay un consejo de Dios para nuestra vida. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios